¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal Padre Vic López Carvajal, que quiere ser un espacio en el cual podamos conocer, compartir y amar más la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas a este canal, que le des un clic en el canal de suscribirse y también un clic en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones y así podamos hacer de este espacio un lugar, un momento en el cual la palabra de Dios llene nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras familias. Una vez más, bienvenido. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes junto al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. En la liturgia de hoy, el evangelista San Mateo, que nos acompañará durante todo este año litúrgico, presenta el inicio de la misión pública de Cristo. Consiste esencialmente en el anuncio del reino de Dios y en la curación de los enfermos, para demostrar que este reino ya está cerca, más aún, ya ha venido a nosotros. Jesús comienza a predicar en Galilea, la región en la que creció, un territorio de periferia con respecto al centro de la nación judía, que es Judea y en ella Jerusalén. Pero el profeta Isaías había anunciado que esa tierra, asignada a las tribus de Zabulón y Neftalí, conocería un futuro glorioso. El pueblo que caminaba en tinieblas vería una gran luz, la luz de Cristo y de su Evangelio. El término Evangelio en tiempos de Jesús lo usaban los emperadores romanos para sus proclamas, independientemente de su contenido. Se definían buenas nuevas, es decir, anuncios de salvación, porque el emperador era considerado el señor del mundo y sus edictos buenos presagios. Por eso, aplicar esta palabra a la predicación de Jesús asumió un sentido fuertemente crítico, como para decir: Dios, no el emperador, es el Señor del mundo, y el verdadero evangelio es el de Jesucristo. La buena nueva que Jesús proclama se resume en estas palabras: el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa esta expresión? Ciertamente no indica un reino terreno, delimitado en el espacio y en el tiempo. Anuncia que Dios es quien reina, que Dios es el Señor y que su señorío está presente, es actual, se está realizando. Por tanto, la novedad del mensaje de Cristo es que en Él Dios se ha hecho cercano, que ya reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. Dios reina en el mundo mediante su Hijo hecho hombre, y con la fuerza del Espíritu Santo, al que se le llama dedo de Dios,
El Espíritu Creador infunde vida donde llega Jesús y los hombres quedan curados de las enfermedades del cuerpo y del espíritu. El señorío de Jesús se manifiesta entonces en la curación integral del hombre. De este modo, Jesús quiere revelar el rostro del verdadero Dios, el Dios cercano, lleno de misericordia hacia todo ser humano, el Dios que nos da la vida en abundancia, su misma vida. En consecuencia, el reino de Dios es la vida que triunfa sobre la muerte, la luz de la verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia y de la mentira. El Evangelio nos manifiesta cómo Cristo se ha convertido históricamente al comienzo de su vida pública en la luz y en la salvación del pueblo que ha sido enviado. Efectivamente, cuando Jesús, después de haber dejado Nazaret y haber sido bautizado en el Jordán, va a Cafarnaúm para dar comienzo a su ministerio público. Es como si se verificase un segundo nacimiento suyo, que consistía en el abandono de la vida privada y oculta para entregarse al compromiso total e irrevocable de una vida gastada por todos, hasta el supremo sacrificio de sí mismo en la cruz. Y Jesús, en este momento, se encuentra en un ambiente de tinieblas, que cayeron nuevamente sobre Israel con motivo del encarcelamiento de Juan el Bautista, el precursor. Pero Mateo nos dice también que Jesús iluminó enseguida, eficazmente, a algunos hombres, mientras caminaba junto al lago de Galilea, es decir, en las riberas del lago de Genesaret. Se trata de la llamada a los primeros discípulos, los hermanos Simón y Andrés, y luego a los otros dos hermanos, Santiago y Juan, todos ellos trabajadores dedicados a la pesca. Ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Ciertamente experimentaron la fascinación de la luz secreta que emanaba de él, y sin demora la siguieron para iluminar con su fulgor el camino de su vida. Pero esa luz de Jesús resplandece para todos. En efecto, Él se hace conocer por sus paisanos de Galilea, como anota el evangelista, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Como se ve, la suya es una luz que ilumina y también caldea, porque no se limita a esclarecer las mentes, sino que interviene también para redimir situaciones de necesidad material. Pasó haciendo el bien y curando. Proclama el núcleo de su enseñanza resumido en el llamamiento: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Esta proclamación es como un poderoso rayo de luz que atraviesa la oscuridad y penetra la niebla, y evoca la profecía de Isaías que se lee en la noche de Navidad. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz intensa. Sobre los que vivían en tierra de sombras brilló una luz. Con la venida de Jesús, luz del mundo, Dios Padre mostró a la humanidad su cercanía y amistad. Nos las dio libremente más allá de nuestros méritos. La cercanía y la amistad de Dios no son mérito nuestro, son un don gratuito de Dios. Debemos cuidar este don. La llamada a la conversión, que Jesús dirige a todos los hombres de buena voluntad, se comprende plenamente a la luz del acontecimiento de la manifestación del Hijo de Dios, sobre el que hemos meditado los últimos domingos. Muchas veces es imposible cambiar de vida, abandonar el camino del egoísmo, del mal, abandonar el camino del pecado, porque el compromiso de conversión se centra solo en uno mismo y en las propias fuerzas, y no en Cristo y su Espíritu. Pero nuestra fidelidad al Señor no puede reducirse a un esfuerzo personal. No. Creer esto también sería un pecado de soberbia. Nuestra fidelidad al Señor no puede reducirse a un esfuerzo personal, sino que debe expresarse en una apertura confiada de corazón y mente para recibir la buena nueva de Jesús. Es esto, la palabra de Jesús, la buena nueva de Jesús, el Evangelio, lo que cambia el mundo y los corazones. Estamos llamados, por lo tanto,
a confiar en la palabra de Cristo, a abrirnos a la misericordia del Padre y a dejarnos transformar por la gracia del Espíritu Santo. Aquí es donde comienza el verdadero camino de la conversión. Justamente como sucedió con los primeros discípulos, el encuentro con el Divino Maestro, con su mirada, con su palabra, les dio el impulso para seguirlo, para cambiar su vida, concretamente sirviendo al reino de Dios. El encuentro sorprendente y decisivo con Jesús inició el camino de los discípulos, transformándolos en anunciadores y testigos del amor de Dios por su pueblo. Siguiendo el ejemplo de esos primeros anunciadores y mensajeros de la palabra de Dios, que cada uno de nosotros pueda moverse sobre las huellas del Salvador para ofrecer esperanza a los que tienen sed de ella. Nosotros, cristianos de hoy en día, tenemos la alegría de proclamar y testimoniar nuestra fe, porque hubo ese primer anuncio, porque existieron esos hombres humildes y valientes que respondieron generosamente a la llamada de Jesús. A orillas del lago, en una tierra impensable, nació la primera comunidad de discípulos de Cristo. Que la conciencia de estos inicios suscite en nosotros el deseo de llevar la palabra, el amor y la ternura de Jesús a todo contexto, incluso aquel más dificultoso y resistente. Llevar la palabra a todas las periferias. Todos los espacios del vivir humano son terrenos al que arrojar las semillas del Evangelio para que dé frutos de salvación. Que la Virgen María nos ayude con su maternal intercesión a responder con alegría a la llamada de Jesús, a ponernos al servicio del reino de Dios. Que tengas un bendecido domingo. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des un clic ahí en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, nos ayudes compartiéndolo si te ha gustado esta reflexión y nos ayudes para que esta palabra de Dios pueda llegar a muchos corazones.